es como sacudir la estructura del fútbol y del arbitraje en España, Sí. que a mí me parece bien y en el sentido de hay que revisar siempre todos los procesos en todas las instituciones, porque luego cuando vos estás por mucho tiempo o te dejan trabajar de una sola forma, te acomodas y empiezan los malos hábitos. Y posiblemente ahí en el arbitraje, el Comité Técnico de España y el arbitraje, siempre habrá cosas que mejorar, pero ojo que también dentro de la mejora también tiene que venir el tema de apoyo, ¿verdad? ¿Querés mejores rendimientos? Necesitas mejor equipo, mejor Sí, mejores recursos recursos. y todo eso en ese sentido, pero luego yo decía, vamos a ver la reacción de los otros 19 equipos. Ahorita es momento también que se manifieste en el sentido de, ¿están de acuerdo con la postura del equipo blanco? ¿O van a aclarar la situación que ahora sí se manifiestan por el hecho de que se sienten afectados y cuando los otros han sido afectados no ha habido pronunciamiento? Es una oportunidad, ¿no? Sí, es que al final el tema que siempre ha sido debate en todos los espacios, en todos los momentos, en el sentido de el arbitraje ha favorecido al Real Madrid, o otra tendencia que dicen el arbitraje favorece a los equipos grandes y ahí se incluye al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, por ejemplo, porque eso es lo que pueden manifestar los otros 17 o la mayoría de los otros 17 equipos. Entonces, ahorita es el momento de poner las cosas en orden en ese sentido. Y más allá del tema de la crítica al estamento arbitral, yo siempre soy partidario de el secretismo con que se maneja el arbitraje. A mí me parece que debe de cambiar. La misma FIFA, a partir del Mundial Rusia 2018 y luego en Qatar, ha trabajado por abrirse un poco más a los medios de comunicación. En ambos mundiales ha habido conferencia de prensa antes de iniciar las competiciones que no se daban antes, no había apertura de prensa. Llega el presidente de la FIFA, llega el presidente de la comisión de árbitros, Pierluigi Collina, llega el director de arbitraje para estar abiertos a la prensa para que pregunten sobre cuestiones de arbitraje. Y luego en el proceso van dando a conocer cómo se va manejando eso. En Rusia hubo luego la fase de grupo nuevamente una rendición de cuentas en ese sentido. ¿Y por qué las federaciones, a través de sus comisiones de árbitros, o en el caso de España, Comité Técnico de Arbitraje, no deben de abrir las puertas en el sentido de decir, miren, así estamos trabajando? Dar una rendición de cuentas en ese sentido, precisamente para evitar el tema de lo que el Madrid ha hecho señalamientos no de bajos rendimientos, que yo creo que ese no sería el problema. Hablaron prácticamente de manipulación de las decisiones, que tiene que ver, entre comillas, después termina siendo manipulación de los resultados. Sí, eso en ese sentido, ¿verdad? Ese es el punto. Y como lo decía ayer, ojalá, bueno, que haya manifestación. Javier Tebas ya ahí en un tuit intentó brevemente expresarse en ese sentido, pero yo creo que la liga como tal también, la misma federación y el Comité Técnico de Árbitros, los árbitros deben de expresar su postura en ese sentido. Posiblemente no sea de manera inmediata como respuesta de manera emocional a la situación, sino que una situación bien trabajada, de tal forma que se aclaren todas estas situaciones, ¿verdad? Y que se deje un precedente, porque lo que sí queda claro es que en la forma en que se expresa el Real Madrid en este momento deja un precedente de un equipo se puede expresar de esa forma, de una estructura completa y llevárselos de encuentro, o va a pasar desapercibida esta situación o van a tomar medidas, sería el punto. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de la selección nacional, un tema que también está dando vueltas sobre todo en el fútbol nacional debido a la situación que está teniendo nuestra selección. Muchos han mencionado acerca de esta situación de no fogueos ni microciclos. El 17 de febrero se cumplen 3 meses sin actividad para la selección nacional. Supuestamente del 2 al 5 de febrero iba a haber un microciclo de trabajo, está programado, pero no se ha mencionado ni se ha dado a conocer el por qué no se llevó a cabo con jugadores de la liga local. Aparte de eso, también hay una solicitud de permiso para viajar a España de parte del profesor David Dóniga, donde él menciona que debido a temas personales. Y ante esa situación tampoco hay ningún amistoso programado para la fecha FIFA del mes de marzo. Siempre cuando a la selección le va mal, algunas de las respuestas, como mencionaba al inicio, son
no hubo una buena preparación, no hubo suficientes microciclos, no hubo un buen momento para engranar a todos los jugadores, tanto de la liga local como los que militan en el extranjero. Pero, ¿qué les parece esta situación que está viviendo la selección? Porque viene un proceso de eliminatorias. Es una lástima. Es una pena, la verdad, porque como bien decís, quizá va a ser redundar, ¿no? Pero el hecho de que nuestra selección no esté teniendo ni siquiera prácticas, obviamente que cada microciclo tenga una conclusión en un partido, sea fecha FIFA o no sea fecha FIFA, si cada microciclo tiene la graduación, cada microciclo o la mayor cantidad de microciclos posibles en partidos, en actividad, eso es lo que se necesita para buscar una clasificación, para poco a poco irlo preparando, pero sinceramente acá el tema ni siquiera es lamentarnos porque no vamos a tener este tipo de microciclos y ni tampoco porque no vamos a tener este tipo de partidos. Acá lo lamentable no solamente es la pérdida deportiva, sino la poca ambición que hay. Sí. Porque hay poca ambición de parte, desconocemos exactamente los motivos, algún motivo debe haber, porque esto no es normal. No es normal que no exista ya un partido para fecha FIFA, que no se haya tenido entrenamientos con gente local. Creo yo que hay muy poca ambición de parte de, valga la redundancia, de todas las partes. No quiero apuntar a alguien porque sería especular. Sí, no quiero decir que no hay un interés de parte del entrenador. No podemos decirlo porque no sabemos cuál es la verdad de las cosas, si ya lo ha pedido o no. No podemos decir la comisión no lo ha realizado. No podemos decir los clubes de primera división no han prestado a los jugadores. No sabemos exactamente si ha habido una solicitud de parte del cuerpo técnico para que se junten. Eso yo creo que no ha existido porque es lo que no hemos visto. No hemos visto una convocatoria para poder hacerlo. Puede que en reuniones internas el cuerpo técnico haya solicitado esto, pero que no se le haya adjudicado el permiso. A ver, hay muchas cosas, pero por eso yo apunto de manera general a una poca ambición de parte de todas las partes para ponerse de acuerdo en este tema. No es nuevo lo que estamos diciendo, esto viene desde hace años y en el proceso, es triste, es lamentable que en el proceso en el cual vamos a tener una posibilidad real de clasificación, existe una posibilidad real, aunque la gente diga, no, al Mundial no vamos a ir. Lo que pasa es que podés decir, al Mundial no vamos a ir si lo medís con la vara de los tipos de clasificación que has tenido antes. Claro. Pero al medirlo con la vara de tipo de clasificación, tipo de formato que tenemos hoy, esa vara se reduce muchísimo. Recordemos que es una cuadrangular de la cual uno va directo al Mundial, cuadrangular con, llámese, podría ser Honduras, Haití y otro equipo, y nosotros. Y de repente el primer lugar clasifica directo y el segundo va a repechaje. Entonces eso es realmente posible. Hay una posibilidad real de clasificación, y que exista tan poca ambición en donde al día de hoy no tenemos práctica por 3 meses, no tenemos partidos amistosos, parecería ser de verdad que todo lo que se quiere es no clasificar. No es solamente la poca ambición. Perdón, Diana, no solamente critico la poca ambición, critico el hecho de que esto esté sucediendo, me lanza el mensaje, por lo menos a mí, de que no solamente no se quiere juntar, no se quiere clasificar al Mundial, y eso es triste. No queremos clasificar al Mundial. No sé, yo no lo quiero señalar tampoco, como dice Manuel, porque no queremos especular ni dar responsabilidad a quien, bueno, no voy a decir a quien no las tiene, porque si formas parte de una federación, aunque seas una comisión, sabes en lo que estás metido, sabes lo que tenés que hacer en pro de una selección, en pro del trabajo también de las selecciones nacionales. El profe Emiliano mencionaba el tema del poco espacio debido, digamos, a la programación que pueda tener el hotel de la federación. Pero ¿sí? Cabal, es especulación. Es real que hay poco espacio, ¿no? Porque, bueno, pero a eso voy, profe. Las chicas están en el albergue, hay otra gente que está en el hotel. Entonces... Las niñas las ha asumido Indes, están en el hotel de Indes, al igual que la selección de fútbol playa. Los recursos para una concentración no solamente son los de la federación y el Indes. Mi experiencia personal en el proceso del 2010
es que si el albergue estaba lleno, nos íbamos al A hotel, otro hotel, a un hotel. Nos íbamos al hotel que está... Una cuadra y No voy a media. decir nombre. no voy a decir nombres, pero es un hotel que está cerca, ¿no? Sí. No es el que está ahí por la clínica del Doctor Guerrero. Subiendo calle al mirador, Cabal. subiendo calle al mirador, está a mano derecha, entre el hotel pasa una pasarela que va a dar a un centro comercial. Ok. Ya dije mucho, No sé ¿no? qué diga el nombre. Pero nos trasladábamos para ahí y desde ahí hacíamos microciclos, no necesariamente solo cuando venía la eliminatoria, si había que concentrar porque había un interés por llegar a la última instancia, había un interés por llegar hasta últimas instancias de esa clasificación a 2010. Porque había un compromiso, Manuel. Había un compromiso y no es porque nuestro equipo en aquel momento tuviera, yo lo he dicho muchas veces, nosotros iniciamos siendo un equipo de guerreros, capacidades en el camino fuimos conociendo que cuando nos poníamos a trabajar nos convertíamos en un equipo y que tácticamente éramos duros, era un equipo que le iba a costar a todos, pero ¿por qué? Porque había un interés por trabajo. Ahí está, las horas de trabajo te dan esa Acortan la distancia. y te dan esa seguridad también como grupo. Probablemente, yo siempre lo he dicho, la generación de Emiliano pudo haber sido mucho más talentosa que la nuestra. La generación de hoy no la podemos ni siquiera calificar. ¿Por qué? Porque no ha llegado a estas instancias, porque no ha habido un trabajo. No, sí. Hay que comparar ¿Y peras qué con hace la peras. afición, Manuel? Señalar a los jugadores que no tienen nada que ver Sí. en este tema, porque solo ellos están esperando que los llamen. O al entrenador, Al no lo entrenador. llama. Puede que exista, no, estoy especulando, Sí, sí. a ver, puede que exista una posibilidad de que el culpable sea el entrenador. Eso puede suceder Sí, ¿por qué? porque no sabemos el motivo por el cual no han entrenado. No lo sabemos. ¿Quién es el que vigila el trabajo ahora, el profesor Odín, al saber que el director de selecciones nacionales, Diego Gama, ya no está? ¿Quién evalúa ese trabajo? Se presentó el proyecto 2025, me imagino, a la primera división. Es la primera división que dice no va a haber microciclo de trabajo, que estaba programado del 2 al 5. Fíjate que hay una cuestión, ¿no? Porque la semana pasada sale hablando el coronel Galvez, Sí. extrañado cuando le hablan de la suspensión de los microciclos. Primero, porque a ellos no les comunicaron. Y segundo, porque entiendo por lo que dijo que ellos esperaban prestar a los jugadores para este microciclo. Ya estaba todo hablado esa situación. Entonces, por eso hay un montón de especulaciones. Puede ser también que la primera división haya dicho no oficialmente que no le iba a prestar los jugadores, entonces no valía la pena hacer convocatorias, o que la comisión normalizadora no tiene espacio, entonces no le da la convocatoria, o que el entrenador, viendo todas estas situaciones, dice, ¿para qué los voy a llamar si no van a venir los que yo quiero? Solamente para ocupar un espacio y nada más, pasar el rato para decir que hicimos un microciclo. Pero yo sigo pensando lo mismo que Manuel, sea como sea, necesitas horas de trabajo, porque el jugador que tal vez hoy no sea visto para la selección, tiene 2 meses espectaculares y al próximo partido yo lo llamo, porque el fútbol es de momentos. Sí. Sí. Hay un montón de chicos que están empezando a jugar más o menos bien, que tienen poca experiencia y que están agarrando experiencia. Entonces, si te lesiona alguien, lo tenés al lado, los conoces, que creo que es algo que ha hecho también el entrenador, ¿no? A veces se le criticó que no en todas las convocatorias llamaba a la misma gente, pero tienen que ver con eso. Una cosa es verlo al jugador en los partidos y otra cosa es verlos también cómo entrena y ver, de acuerdo a los ejercicios que uno pone, si te va a dar soluciones en el juego de selección de otro nivel o no. Entonces creo que ahí tendrían que haber aprovechado estos espacios. Un saludo a Kevin. Escuché el podcast que hicieron con Thomas Christensen y es riquísimo en información. No nos vamos a comparar con Panamá en algún momento, pero deberíamos compararnos o por lo menos imitar. Yo sé que allá hay una inversión mucho más fuerte, pero el entrenador hablaba de eso, ¿no? Él también, o sea, tenía una queja porque iban a jugar contra Chile, que no es exactamente el corte de rival que ellos van a tener en la eliminatoria, pero prefería jugar con Chile a no jugar con nadie, sí. ¿no? Es más, iban a entrenar el sábado en la mañana, comían y se iban a subir al avión.
trataba de aprovechar cada minuto que tenía con la selección, y aún siendo una selección en el 90% de los jugadores locales, porque necesita ver a los jugadores de cara a los compromisos que van a tener. Profe Elmer, voy a señalar a alguien y es a la comisión. O sea, porque no está un director de selecciones, está la comisión que tiene que verificar, es cierto, no solo en cuanto a una selección mayor, pero es una selección que tiene la oportunidad de una clasificación a un mundial. ¿Se darán cuenta realmente qué es lo que está pasando y por qué no se ejecuta también este plan de trabajo? Que me imagino que sí hay un plan de trabajo, pero ¿por qué no se está ejecutando al 100%? Veamos, luego de escuchar lo que ustedes han manifestado en ese sentido de las circunstancias que, digamos, se generan alrededor de la selección mayor o de la selección A, lo primero que uno identifica es el tema de problemas de comunicación. Claro. Partiendo con lo que decía Diana, que no se ejecuta, si se ejecuta o no se ejecuta el plan, aquí es donde uno dice, bueno, en algún momento se tomaron el tiempo, empezando este año, después de las vacaciones que tuvo el entrenador, de decir, bueno, los medios de comunicación, para este año, esta es la planificación. No te tiene que dar la agenda y los detalles y todo programado con actividades y todo lo demás, porque no es esa la idea, pero sí las líneas generales. Para que de esa planificación, en términos generales, la prensa pueda ir revisando si se va cumpliendo esto y empezar a generar opiniones, análisis de si se va caminando de acuerdo a lo planificado. Primer problema, ¿verdad? No sabemos, a pesar de que sí hubo comunicación en términos de la comisión de normalización con el entrenador de la selección, en términos de están planificando o están revisando la planificación de la selección para este año. Y entiendo también hubo comunicación con la primera división en ese sentido de cuáles eran las líneas a seguir en este año. Lo que sí sabemos y que no es, digamos, especulación, es el hecho que la primera división ha manifestado que no se va a iniciar el proceso como se les había dado a conocer, entendiendo dentro de eso un microciclo, entiendo, en esta semana. Y decís, bueno, ¿por qué? Empieza la pregunta y se conoce, entiendo que es a nivel extraoficial la posibilidad de que el entrenador se va a ir o ya se fue o está en gestiones para irse del país. Las circunstancias no las conocemos. Sí, pero eso se presta también a especulación, ¿no? Exacto, Claro. Y esa es otra situación más que aún, tenés que comunicar. Perdón, sí, más aún habiendo un precedente. Es que no de parte hace un año exactamente. Que no es por responsabilidad de él. Exacto. No, yo creo que no, lo que estoy haciendo tal vez no está bien vincularle a él la misma responsabilidad de lo que hizo de la Barrera, ¿no? En algún momento. Sí, pero como ya escuchamos, ya vivimos eso en algún momento, da la inseguridad de pensar, ¿y qué pasará? No ha convocado a selección, no han habido entrenamientos, no hay partidos, no hay director deportivo. ¿Se le estarán dando las herramientas que necesita el entrenador? Sí. ¿A qué va España? Él dice, un tema personal, mi mayor respeto si es un tema personal, exacto, de verdad no, yo solamente estoy especulando, pero creo que hay base para poder especular respecto a lo que sucedió con Rubén de la Barrera cuando de repente está por temas personales en España y ya no regresó, ¿no? No, y aparte, imagínate cómo va la especulación, y ahí es algo que yo no quise nombrar antes, pero si hablamos de especulaciones, el presidente de la comisión normalizadora es panameño. Acabo de escuchar el podcast de Christensen y dice que lo único que tiene en la cabeza es ver cómo lleva Panamá al Mundial. Uh-huh. Entonces, si vamos a hablar de especulaciones, si no le dan la herramienta a nuestro entrenador, un señor que seguramente, si Panamá va al Mundial, lo va a disfrutar mucho más que nosotros, lo va a sentir también como un logro. Entonces, por eso necesitamos la comunicación, para que la especulación no llegue a cosas tan básicas o tan vagas como pensar que él va a venir aquí a El Salvador a pincharnos la llanta en vez de ayudarnos. No, total, ojalá y los temas personales del profesor sean solventados de la mejor manera.
Pero lo que yo digo es, todo te comunica, ¿no? Y en este Exacto. momento en el cual pareciera ser que no se le están dando las herramientas, entonces, ¿por qué vamos a juzgar que ha solicitado permiso para ir a España, para resolver temas personales, si no se le están dando las herramientas para un microciclo, por ejemplo? Y yo creo que usted tiene razón en ese sentido, profesor. O sea, es un tema a tratar. ¿Por qué va el entrenador a España sabiendo lo que ya vivimos en el pasado? Ese es mi mayor miedo. Y cambiar de proceso o cambiar de cuerpo técnico a esta altura sería la daga que Yo no al sé final qué- nos estaría diciendo no queremos ir al mundial. Mira, para terminar la idea, inicialmente decía yo el problema de la federación, del mismo cuerpo técnico, en comunicar qué es lo que está sucediendo, cuál es el plan, si el plan se está cumpliendo, en este caso que sabemos a través de la primera división, que se ha interrumpido lo que inicialmente se había planteado, decís, eso es lo que te da la primera señal de alerta, ¿verdad? Luego lo que circula en términos de la posibilidad que el entrenador se vaya a España, y yo a eso quería aterrizar, en lo que Manuel ya desarrolló. Y seamos honestos, en nuestro entorno es difícil trabajar con los ideales que vos quisieras trabajar, como lo decía Emiliano. Yo también tuve la oportunidad de escuchar el podcast de Kevin en cuanto a la entrevista que le hacen al entrenador de Panamá. Muy buena entrevista. Buenísima. Él dice, como dice Emiliano, su único objetivo es ir al mundial. ¿Y por qué uno tiene que enfocarse en ese tema? Porque todo lo demás que hagas es importante de cara al objetivo principal. Eso Exacto. implica que si vas a tener partidos amistosos, tenés que verlos de cara a la clasificación al mundial. Que te sume. Número 2, que si vas a participar en Liga de Naciones, la Liga de Naciones es un objetivo en sí mismo, pero también el objetivo principal es clasificar a un mundial. Por lo tanto, la Liga de Naciones te suma en la medida que obtengas mejores resultados y vayas clasificando por fases. La participación en Copa Oro, la participación en la cantidad de partidos amistosos que puede tener agendado y ofertada la selección de Panamá, porque no es desconocido para nadie que es una selección que hoy en día se vuelve atractiva para tener un sparring, un partido de preparación para otras selecciones que están muy bien rankeadas, porque representa una dificultad. Sabes que es una selección que te la puedes encontrar en el mundial por las altas probabilidades que tiene de ir a un mundial. Entonces, el tema nuestro entorno es complicado. Claro, luego uno empieza a revisar y el mismo Christensen dice que hay dificultades, habla del tema económico, presupuestario y todo lo demás, pero ves a un entrenador interesado de cara al objetivo claro que tiene. Sí. Y aquí cualquiera, creo yo que, además del antecedente que ya Manuel decía, que todos lo conocemos, y yo también tenía eso en mente, el sentido de, llega un entrenador, Rubén de la Barrera, seguro vio y dijo, no soy mucho de selección, y luego con todo este contexto que tengo, lo más seguro es que no me vaya tan bien. Te sale otra oferta más atractiva en un entorno en el que entendés, manejas y ves las posibilidades de que te vaya mejor. Ya luego no sé cómo le fue al final, pero la posibilidad de que te vaya mejor, decís vos, por aquí es. Le fue como esperábamos que le fuera. Ahora, la pregunta genera, ¿se siente cómodo David Dóniga ya regresando de sus vacaciones al entorno donde él tiene un plan de trabajo y empieza a encontrar dificultades, y luego, a pesar de que nosotros nos replanteamos la posibilidad, podemos clasificar con este entrenador que su planteamiento no es el mejor desde la óptica de nosotros, ¿verdad? Que es línea de 3 y que nadie juega aquí con línea de 3, además solo un equipo que luego recapacitó y ya dejó de jugar en línea de 3 Y hoy está y puteado. ahí está, entonces, que demuestra que los cambios cuando no te funcionan son necesarios, buenos y te llevan a buenos resultados. No sé por qué nos extendemos. Entonces, en ese sentido decís vos, pues sí, a mí no me preocupa el tema de que pueda haber un cambio de entrenador en cualquier momento. Me parece que es parte del proceso. Me parece un tema interesantísimo. Pero en el entendido de que mira, es que es una cuestión hasta cierto punto que está fuera de tu control, en el sentido de el entrenador va por unas largas vacaciones después de tener un año aquí.
seguro algunas pláticas tuvo y decís vos, bueno, regreso y tengo las mismas dificultades o mayores, y platiqué y bueno, creo que a pesar de que haya dicho que voy a llevar muchas maletas, hasta equipaje extra por toda la ropa y todo lo demás, porque mi idea es quedarme allá, creo que todos nos replantearíamos una situación a pesar de las condiciones y todo lo demás. Puede ser más seductora alguna ahora cuestión. termino otra idea en el sentido de, a mí no me preocupa en el sentido de, seamos honestos, ¿qué tanto se ha avanzado bajo la dirección de David Oñiga? Es el tema. A mi juicio mucho. ¿En qué sentido? Mucho. Ahora yo te pregunto, un verdadero estratega, y no estoy diciendo que él no lo sea, pero yo creo que a él le falta experiencia desde mi perspectiva. Es su primera vez al frente de una selección nacional, a pesar de que haya tenido experiencia en equipo. Pero si nos bolseamos bien y hacemos las gestiones para buscar buenos patrocinios, buscar aliados estratégicos, tenés entrenadores que en menos tiempo te pueden lograr mejores resultados. ¿Le parece a usted que nuestro fútbol está en la capacidad de tener un entrenador top? No es tema de capacidad, creo yo, es tema de gestión. Tenemos las personas que tienen la ambición, que tienen la visión, las ansias, las ganas de querer gestionar. El Piojo Herrera, ¿cuánto está cobrando? Por favor, producción, ayúdeme. ¿Estamos en capacidad real de traer un entrenador de ese nivel? Pero es que te estás yendo bastante alto. Yo digo un entrenador que sepa gestionar dentro de las circunstancias nuestras, pero que te ayude a elevar el nivel. Entre 250 y 360 mil dólares anuales. Yo creo que no está, que aterrizando en nuestras realidades. Que me imagino que no ha de ser eso el total, porque me imagino que debe haber premios ahí, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos. Exactamente. Entonces, para mí, es que hay que ver cuál es la realidad que tenemos, y nuestra realidad actual es que nosotros no podemos contar con un entrenador top, y dentro de los entrenadores que están dentro de nuestras posibilidades, para mí el profe Oñiga es un entrenador que conoce la región, que podemos tener mejores entrenadores. Claro que podemos tener mejores entrenadores. Yo sería un ciego si no le puedo decir es el mejor entrenador que podemos tener. No, pero también aterricemos en nuestras realidades, y en base a nuestras realidades es un entrenador que hasta el día de hoy ha tenido la versatilidad o la adaptabilidad de poder trabajar bajo las herramientas que se tiene, que ya conocía la región y que formó parte de un cuerpo técnico local que ha tenido mucho éxito, y que aparte de eso, yo, contrario a como muchas personas ven, yo sí veo un crecimiento en cancha de nuestra selección, porque mucha gente dice, ¿a qué juega la selección? Te puedo decir exactamente a qué juega la selección. No, es que yo creo que son temas diferentes, porque yo, de igual forma, el año pasado hicimos el recuento en términos de lo que ha generado la selección, y yo sí soy un defensor en el sentido de lo que encontró David Oñiga, a donde tiene la selección, se ha mejorado muchísimo, porque el entorno que tenía era muy difícil. Estoy de acuerdo. Él logró conformar un listado en el que ahora decimos, van a haber convocados, ya creo que todos tenemos una idea de cuáles deberían de ser. De 25 convocados, al menos 15 que seguro van a ser por temas de lo que pueden aportar a selección. Luego los otros 10 creo que para gustos, colores, en el sentido de todo lo demás. Pero sabemos su dibujo táctico. Sabemos que el guardameta, sabemos quiénes podrían ser sus centrales, los mediocampistas. Pero esos son los nombres, ¿no? Okay. Pero en cuanto a modelo de juego, en fase defensiva sabemos que es un equipo que intenta una presión alta y que no tiene problema en la transición o en el retroceso a un bloque medio. Es un equipo que intenta de repente, si no le funcionó la presión alta, tenemos tiempos de que no nos agarran mano a mano. Eso nuestra selección lo ha hecho, porque ha tenido la capacidad de que cuando le superan la presión alta, hace un bloque medio. Después, eso en fase defensiva, que nuestra línea de 5 se puede convertir en línea de 3, que nuestros carrileros van a por los laterales opuestos, que esto en fase defensiva. En fase ofensiva entendemos que es un equipo que intenta salir jugando, pero que no tiene problema en que su segunda opción sea una pelota directa hacia los costados, y que saltemos líneas. No tenemos problema en saltar líneas para atacar los espacios a las espaldas de los laterales rivales. Yo, en todo lo que estoy diciendo, yo veo un modelo de juego y veo una identidad de nuestra selección, y yo sinceramente, que ese no sea el modelo de juego que a la afición
le encante, que porque tenemos que tener una línea de 4 con laterales que vayan y que regresen, con 3 delanteros que sean extremos y que encaren mano a mano. No es eso a lo que jugamos. Para mí sí tenemos muy bien plasmado una idea de un entrenador. Entonces, el crecimiento de nuestra selección, para mí yo lo veo en que hay una identidad. Repito, que no es la identidad que muchas veces nuestros aficionados quisieran, pero hay una identidad en fase ofensiva, en fase defensiva, y que tenemos un roster de jugadores muy constante. Entonces, para mí, si de repente venimos y votamos a un entrenador que ha tenido buenos números, que ha dado identidad a la selección, que no se le ha dado las herramientas, y que viene otro entrenador a empezar desde cero, pues para mí sería sellar la lápida, no es como ya no queremos ir al mundial. No, ¿Qué pasa si te traes otro entrenador, posiblemente no del cartel como lo que se está mencionando el Piojo López, El Piojo Herrera. el Piojo Herrera, pero que al igual que Christensen tiene los objetivos claros y ¿Quién dice, sería una opción? en el tiempo que tengo, con todo lo que tengo, voy a trabajar por lograr los objetivos. Y si no, veamos el caso de Pero lo que le ha tocado, por ejemplo, Vamos a Costa hacer Rica. una pausa. Ok, ¿Me puedes escuchar? ok, perfecto. Antes voy a leer unos mensajes. Eduardo Gómez, buenas tardes. Yo creo que el técnico de élite que tenemos se siente cómodo, no le importa ir por jugadores que necesitamos. Hasta los Alejas, cuando tuvo que proteger a Steven con Diogo, lo castigaron. Armando Arévalo, pero ¿qué se puede esperar si el presidente de la comisión es panameño? Somos rivales directos para la clasificación al mundial, por eso está boicoteando el proceso de selección. Así lo dijo Sabiendo Emiliano. que estaba lesionado, igual utilizaron porque le urgía. Cuando tuvo que protegerlo, no lo protegió en el caso de Steven. También menciona, si pide permiso el técnico principal debe tomar las riendas el auxiliar sin problemas, para eso tiene un cuerpo técnico. Eduardo Mayorga, se va o ya se fue y que no vuelva, a lo mejor están preparando al Zarco. Carla Arana, Dóniga y el auxiliar les pagan por gusto, bien galán en España, ojalá lo echen y regresen los hermanos Gil. También hay buenos técnicos para dirigir a una selección como el Bolío Gómez, Jorge Luis Pinto, técnicos con experiencia. Lo peor que quienes contrataron a ese técnico mediocre ya ni están. Salvador Ernesto Galicia, que se vaya, ya está, ya Dóniga no ha hecho nada. También hay otro mensaje, dice Armando Arévalo, y si pide permiso el técnico debe tomar las riendas también el auxiliar, como lo menciona. Y un saludo para Manuel y Kevin. Preguntan si va a regresar Dóniga y ustedes todavía creen que un panameño dirigiendo a la comisión aquí le interesa que clasifiquemos. Claro, no seamos ciegos, dicen. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Los ex del fútbol. Regresamos.